Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de Micenas. Micenas es uno de los yacimientos más importantes del Egeo antiguo. Seguramente muchos habréis oído hablar de él o incluso si habéis estado en Grecia lo habréis visitado. La cultura micénica es una cultura de la Edad del Bronce que surge durante el segundo milenio antes de Cristo y tiene su apogeo entre el siglo XVI y el siglo XII a.C. El otro día os hablaba sobre los minoicos en un vídeo sobre el palacio de Naxos que os dejo por aquí, y se podría decir que los micénicos toman el relevo a los minoicos en el Egeo, aunque conviven durante un tiempo. Micenas se encuentra en la península del Peloponeso, en Grecia, y entre otros fue excavada por el famoso arqueólogo Schliemann. Durante mucho tiempo se pensó que Micenas era el palacio más importante del mundo micénico y que controló al resto de palacios en mayor o menor medida, pero hoy en día esto se ha puesto en cuestión. Lo que está claro es que de Micenas salen importantes caminos, vías de comunicación con otros palacios, y en este sentido debió ocupar un lugar destacado dentro de la época, por lo que si no fue el palacio micénico más importante, lo que está claro es que sí que fue uno de los centros políticos más relevantes del momento. La organización política de los micénicos era en torno a los palacios, que eran los que controlaban el territorio. Lo primero que encontramos al llegar a la ciudad de Micenas es la Puerta de los Leones, a la cual se accedía mediante un acceso en forma de L que cumplía unas funciones defensivas. Esta L formaba parte de una rampa natural, por lo que aprovecharon el propio terreno. Al tener esta forma de L, lo que sucedía es que se producía un efecto embudo, de tal forma que los atacantes no podían desplegar sus tropas y también se podía llevar a cabo una mejor defensa de la ciudad desde dentro de los muros. En Micenas se encuentran dos murallas, una primera muralla del siglo XIV a.C. que se encuentra en la zona más elevada de la ciudad, y una segunda línea de muralla que es la que incluye la Puerta de los Leones y deja dentro de los muros de la ciudad las tumbas del Círculo A. Esta muralla, que incluye la Puerta de los Leones, está fechada en el siglo XIII a.C., pero voy a centrarme ahora en el relieve de la Puerta de los Leones, que se encuentra insertado dentro del triángulo de descarga encima del dintel de la puerta. El triángulo de descarga, como bien su nombre indica, lo que hacía era descargar en este punto parte del peso de los muros de la muralla para que ésta no se viniese abajo. Este relieve nos muestra a dos leones, uno enfrente del otro, separados por una estructura que está coronada por una columna. Una vez que se entra a la ciudad de Micenas por la Puerta de los Leones, quedan a un lado las tumbas en fosa del Círculo A, que están fechadas en el siglo XVI a.C. En el Círculo A se encontraron diferentes objetos en los 6 enterramientos que hay en esta zona, pero el que más destaca es la máscara funeraria que Schliemann llamó la máscara de Agamenón, porque Schliemann quiso vincular la tumba de esta persona con el rey homérico Agamenón. Como ya os conté en el vídeo sobre Naxos, muchos de los arqueólogos del siglo XIX buscaron vestigios en la arqueología, en las excavaciones, de aquello que narraba la literatura clásica. En este caso en concreto, Schliemann quiso encontrar aquí al rey Agamenón, que es uno de los reyes que aparecen en la Ilíada, es decir, en la guerra de Troya. Además de la máscara de Agamenón, en estas tumbas, como ya os he dicho, se encontraron otros objetos, principalmente joyas y espadas. Por otro lado, quisiera hablaros de los zoloi, que son un tipo de estructuras funerarias típicas de los micénicos, excavadas en la roca, es decir, subterráneas. En concreto, en el caso de Micenas, la más famosa es la conocida tumba o tesoro de Atreo, datado en el siglo XIV a.C. Esta tumba, este zoloi, es una de las obras arquitectónicas y artísticas más importantes del mundo antiguo, así como de la historia del arte. Mientras que otras tumbas, como las del Círculo A y B, así como otros zoloi, que veremos a continuación, se construyeron cerca de Micenas, este zoloi, el tesoro de Atreo, está más alejado que el resto. Schliemann, que fue quien excavó esta tumba,
quiso vincularla al padre de Agamenón y de Menelao, Atreo, que era rey de Micenas. A esta tumba se accede por medio de un largo dromos, es decir, de un pasillo o un corredor excavado en la tierra con muros a los lados que contienen esta tierra. Este largo corredor, este dromos, lleva hasta la entrada de la tumba o estomion. La entrada a la tumba estaba coronada por un triángulo de descarga, como sucedía en el caso de la Puerta de los Leones que ya os he contado antes. Una vez dentro de la tumba, la estructura de la misma es circular, pero lo más importante y lo más destacado de esta tumba es la falsa bóveda que posee, de grandes dimensiones. Esta falsa bóveda tiene 14 metros de diámetro y 13 metros de altura. Esta falsa bóveda está realizada con una aproximación de hileras que se van estrechando a medida que van llegando a la zona central. A esta sala le sigue una pequeña sala de forma rectangular que también posee un triángulo de descarga sobre su entrada. Os he hablado antes de las tumbas del círculo A, pero ahora me gustaría hablaros sobre las tumbas del círculo B, que fueron dañadas por la construcción de dos zoloi cerca de ellas. Estas tumbas del círculo B son más antiguas que las tumbas del círculo A, aunque son bastante próximas en la fecha. Aunque las tumbas del círculo B no entraron dentro de los muros de la ciudad, como sucedió con las tumbas del círculo A, lo cierto es que no se encuentran nada alejadas de los muros de esta, ya que podemos encontrar las tumbas del círculo B enfrente de la Puerta de los Leones. En este círculo B se encontraron 24 enterramientos en fosa y en cista. Uno de los zoloi que se construyeron en esta zona de las tumbas del círculo B fue el conocido zoloi de Clitemnestra, datado en el siglo XIII a.C. Clitemnestra era, según la literatura clásica, la mujer de Agamenón. Al igual que sucede con la máscara de Agamenón o el tesoro de Atreo, el hecho de que se vincule estas tumbas o este objeto, en el caso de la máscara funeraria, con estos personajes homéricos, es decir, de la Ilíada de Homero, forma parte únicamente de la fantasía de Schliemann. Es decir, que no hay pruebas de que la vinculación que hace Schliemann con estos personajes del mundo clásico realmente tengan vinculación con estos objetos o con estas tumbas que se han encontrado en Micenas. Otra estructura arquitectónica muy importante dentro de los muros de Micenas es el palacio. En él destaca lo que conocemos como el Megaron. El Megaron estaba compuesto por un pórtico, un vestíbulo y la sala del trono. Lo más característico de todo esto es la estructura de la sala del trono, que posee un hogar en el medio para hacer fuego, que estaba rodeado por 4 columnas y en el techo una abertura para dejar salir el humo. Los muros de estos espacios estaban decorados con frescos, como sucedía en el palacio de Noxos. Muchos de estos frescos micénicos nos han llegado fragmentados, por lo que en muchas ocasiones es difícil su reconstrucción. Estos frescos se han encontrado principalmente en los palacios micénicos y también en algunas viviendas. Estas pinturas micénicas tienen una clara relación con los frescos minoicos, ya que los colores son muy parecidos y también aparecen temas vinculados al mundo animal y a la naturaleza, aunque en el caso de los micénicos no son los temas principales. No obstante, pese a que los micénicos también tienen escenas de juegos con toros o de procesiones, lo cierto es que los micénicos desarrollaron sus temas propios que no encontramos en la pintura minoica. Por ejemplo, en los frescos micénicos encontramos escenas de caza, de batalla, sacrificios y también escenas de banquete. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y le deis like si todavía no lo habéis hecho y nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!